La leyenda de los puños, la historia de Julio César Chávez. Raíces de esperanza. El sol de Nuevo León azotaba los campos de algodón como un látigo de fuego, dibujando ondas de calor que se elevaban sobre la tierra agrietada. Ciudad Guadalupe se extendía ante los ojos de Julio César Chávez como un lienzo de pobreza y esperanza, un paisaje que parecía desafiar cualquier sueño que no fuera sobrevivir. La década de los 70 en México era un tiempo de contrastes brutales. Mientras en las grandes ciudades el progreso económico brillaba como un espejismo reluciente, en los campos del norte la vida seguía siendo una lucha diaria contra la sequía, la pobreza y la incertidumbre. Familias enteras como los Chávez existían en los márgenes de la sociedad, invisibles para el gobierno, pero fundamentales para la economía agrícola del país. Julio tenía 12 años, pero sus ojos ya habían envejecido más que su cuerpo delgado y curtido por el trabajo. Sus pies descalzos se hundían en la tierra seca, dejando una huella efímera que el viento del desierto se encargaba de borrar casi instantáneamente. El sudor resbalaba por su frente, mezclándose con el polvo hasta formar una capa espesa que le daba un aspecto casi mitológico, como un guerrero surgido de las entrañas de la tierra mexicana. La familia Chávez vivía en una pequeña casa de adobe, con paredes que contaban historias de lucha y resiliencia. 6 hermanos compartían un espacio reducido, donde cada centímetro era un tesoro y cada peso, una batalla. Su padre, un trabajador incansable, hacía años había abandonado el hogar, dejando a Josefina, su madre, como única responsable de mantener unida a la familia. Julio era el tercero de los hermanos, pero actuaba como el primero. Sus hombros, aún estrechos, ya cargaban con el peso de la responsabilidad familiar. Desde el amanecer hasta el ocaso, trabajaba en los campos, recogiendo algodón con una precisión y rapidez que sorprendería a cualquiera que lo viera. El día había comenzado antes de que el sol mostrara su primer rayo. A las 4 de la mañana, Julio ya estaba de pie, preparando café para su madre y ayudando a sus hermanos menores a vestirse. No había tiempo para juegos, no había espacio para la infancia tradicional. Cada movimiento era calculado, cada acción tenía un propósito. «Mamá», dijo mientras servía el café negro y caliente, «hoy traeré más dinero». «Lo prometo». Josefina lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Sus manos, agrietadas por años de trabajo, temblaban ligeramente al sostener la taza. «Hijo, tu valor no está solo en lo que ganas, sino en quién eres». Los campos de algodón tenían su propio lenguaje secreto. Cada planta era como un libro abierto, contando historias de resistencia. Julio conocía cada susurro, cada fibra, cada matiz de aquella tierra que lo había visto crecer. Su cuerpo delgado se movía con una gracia casi felina entre los arbustos blancos, sus manos ágiles separando el algodón con una precisión que solo años de práctica podían dar. A su alrededor, otros trabajadores, algunos familiares, otros simples jornaleros seguían su mismo ritmo. Hombres y mujeres cuyas espaldas se doblaban bajo el peso del sol y la necesidad. Pero Julio era diferente. No veía el trabajo como una condena, sino como una promesa. «Mira bien, muchacho», le había dicho un día Pedro, un trabajador veterano con las manos tan curtidas como el cuero viejo, «cada algodón que recoges es un paso más cerca de tu sueño». Julio no sabía exactamente qué sueño era ese. Solo sentía un impulso interno, algo que bullía en su pecho como un animal inquieto, esperando romper las cadenas. A mediodía, cuando el calor se volvía insoportable, hacía una breve pausa. Sacaba de su bolsillo maltratado una botella de agua envuelta en una vieja camisa para mantenerla fresca. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de admiración y extrañeza. Un niño de 12 años que trabajaba como un hombre, con la determinación de quien sabe que cada movimiento cuenta. En la distancia, más allá de los campos interminables, se alzaba el perfil de un pueblo pequeño. Ciudad Guadalupe, con sus calles de tierra, sus casas de adobe, sus historias de esperanza y supervivencia. Un lugar donde los sueños nacían frágiles pero resistentes, como las primeras plantas después de una sequía. Fue precisamente ese día cuando algo cambió. Entre los campos, escuchó un ruido extraño. Un golpeteo rítmico,
metálico, que no pertenecía al paisaje agrícola. Su curiosidad fue más fuerte que la fatiga. Al otro lado de un pequeño terreno baldío, había un gimnasio improvisado. Un lugar precario, construido con láminas de metal y madera vieja. Las ventanas estaban abiertas, y el sonido que había captado su atención era el de los guantes contra un saco de boxeo. Julio se acercó lentamente, casi sin respirar. Como un animal salvaje acechando algo desconocido. Dentro del gimnasio, un hombre de unos 40 años entrenaba. Sus movimientos eran precisos, cada golpe parecía contar una historia. No era solo ejercicio, era arte. Era poesía en movimiento. Rafael Mendoza no sabía que en ese momento estaba siendo observado. Sus puños dibujaban líneas invisibles en el aire, cada movimiento era una declaración de principios. Había sido boxeador en su juventud, y aunque los años habían pasado, su técnica seguía siendo impecable. Julio no podía apartar la mirada. Era como si hubiera descubierto un lenguaje secreto, un código que su cuerpo instantáneamente comprendía. Los movimientos, la técnica, la disciplina, todo parecía hablarle directamente al alma. Sin darse cuenta, dio un paso adelante. Un movimiento imperceptible, pero suficiente para llamar la atención de Rafael. El entrenador se detuvo. Sus ojos, curtidos por años de combates y entrenamientos, se posaron sobre el muchacho. Julio sintió que lo atravesaban, como si pudieran leer cada uno de sus secretos, cada uno de sus sueños no pronunciados. «¿Qué haces aquí, mocoso?», preguntó Rafael con una voz que era más curiosa que amenazante. Julio tragó saliva. Por primera vez en el día, se sintió pequeño. «Yo, solo miraba», respondió con una voz que sonaba más débil de lo que hubiera querido. Rafael lo observó unos instantes. Había algo en aquel muchacho. Un brillo en los ojos, una tensión en los hombros que hablaba de algo más que simple curiosidad. «Ven», dijo finalmente, «acércate». Julio dio un paso adelante, sin saber que ese momento cambiaría para siempre su vida. No lo sabía aún, pero acababa de dar el primer paso hacia su destino. Un destino que lo llevaría muy lejos de los campos de algodón, más allá de lo que cualquiera en Ciudad Guadalupe hubiera podido imaginar. El primer golpe. El gimnasio olía a sudor, cuero viejo y promesas rotas. Cada rincón guardaba historias de sueños que habían nacido y muerto entre los cuadriláteros. Rafael Mendoza observaba a Julio con la intensidad de quien reconoce una chispa poco común, ese fuego interior que no todos los boxeadores poseen. «Ven aquí, muchacho», dijo Rafael, quitándose los guantes de entrenamiento. Julio dio un paso adelante, sintiendo que cada movimiento lo alejaba más de los campos de algodón y lo acercaba a un mundo completamente desconocido. Sus pies, curtidos por años de trabajo, parecían no pertenecer al piso de madera del gimnasio. Rafael lo miró de arriba abajo. No era un cuerpo típico de boxeador. Delgado, casi escuálido, con músculos marcados por el trabajo duro más que por el entrenamiento. Pero había algo en sus ojos que Rafael conocía bien: hambre. No de comida, sino de algo más profundo, más elemental. «¿Alguna vez has peleado?», preguntó Rafael. Julio negó con la cabeza. «Solo he trabajado en los campos», respondió. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro curtido de Rafael. Recordó su propia juventud, aquellos años donde el boxeo era más que un deporte, era una tabla de salvación, una posibilidad de escapar de la pobreza. La historia del boxeo en México era la historia de hombres como Rafael y Julio. Una historia de supervivencia, de golpes que iban más allá del ring. En los años 70, el boxeo representaba para muchos jóvenes del norte del país la única ventana de escape, el único camino hacia un futuro diferente. «Quítate la camisa», ordenó Rafael. Julio obedeció. Su torso, delgado pero musculoso, revelaba años de trabajo duro en los campos. Cada línea de su cuerpo contaba una historia de resistencia. Rafael comenzó la primera lección. No con golpes, sino con movimiento.
Le enseñó a Julio cómo pararse, cómo distribuir su peso, cómo convertir cada músculo en un instrumento de precisión. El boxeo no es solo fuerza, decía Rafael mientras corregía la postura de Julio. Es estrategia. Es inteligencia. Es saber que cada movimiento cuenta. Las primeras semanas fueron brutales. Julio llegaba al gimnasio después de largas jornadas en los campos, sus músculos ya agotados. Pero algo dentro de él ardía con una intensidad que superaba cualquier cansancio. Su madre, Josefina, miraba con preocupación aquella transformación. Entendía que su hijo buscaba algo más que un simple pasatiempo. Era una búsqueda de identidad, de esperanza. No gastes energías en sueños, le decía una noche, mientras preparaba una cena simple de frijoles y tortillas. La vida es dura para los soñadores. Pero Julio ya no escuchaba como antes. Sus oídos estaban llenos del ritmo de los golpes, sus ojos veían más allá de los campos de algodón. Rafael lo entrenaba con una mezcla de dureza y sabiduría. Conocía los secretos de convertir el dolor en fortaleza, la adversidad en oportunidad. Cada golpe era una lección de vida. Mira, le decía, mostrándole movimientos de boxeo, aquí no importa de dónde vengas. Lo único que importa es para dónde vas. Los meses pasaron. Julio se fue transformando. Su cuerpo, antes solo conocedor del trabajo agrícola, comenzó a entender un nuevo lenguaje. Un lenguaje de golpes, de esquivas, de resistencia. Rafael lo preparaba para su primera pelea amateur. No sería un combate fácil. Sería una prueba de fuego, el momento de demostrar si todo lo aprendido podía traducirse en victoria. La noche anterior a la pelea, Julio no podía dormir. Sus pensamientos estaban llenos de dudas, de miedos, pero también de una determinación que lo hacía sentir más vivo que nunca. Su madre lo observaba dormir. Recordaba al niño que recogía algodón, y veía ahora a un hombre que estaba a punto de escribir su propia historia. El gimnasio local, un lugar precario con paredes que habían sido testigo de cientos de historias similares, sería el escenario de su primera batalla. No solo contra un oponente, sino contra sus propios límites. Rafael le dio los últimos consejos. No eran solo técnicas de boxeo. Eran lecciones de vida. Recuerda, le dijo, mirándolo a los ojos, pelear no es solo golpear. Es resistir. Es levantarse cuando todo te dice que te quedes en el suelo. Julio respiró profundo. Sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y así fue. Su primer combate sería el primer paso de una leyenda que transformaría no solo su vida, sino la de toda una generación de boxeadores mexicanos. El primer triunfo. El gimnasio local era un templo de esperanzas y sudor, un espacio donde los sueños se forjaban con cada golpe, cada entrenamiento, cada gota de sudor derramada sobre el piso de concreto. Para Julio César Chávez, de apenas 16 años, este lugar representaba mucho más que un simple espacio de entrenamiento, era su portal hacia un futuro diferente, una oportunidad de transformar la dura realidad de su familia. Rafael Mendoza observaba cada movimiento del joven con una intensidad que iba más allá de la simple supervisión de un entrenador. Sus ojos, marcados por años de experiencia en el boxeo profesional, detectaban algo especial en Julio. No era solo la técnica o la determinación física, sino algo más profundo, una chispa de resistencia que ardía en su interior, una voluntad inquebrantable que lo distinguía de cualquier otro joven que hubiera pasado por ese gimnasio. Los entrenamientos de Julio eran extenuantes. Después de largas jornadas trabajando en los campos de algodón, donde el sol castigaba implacablemente su piel morena y sus músculos jóvenes, llegaba al gimnasio con una energía que parecía inagotable. Rafael lo había preparado meticulosamente para su primer combate amateur, consciente de que este sería un momento definitivo en la vida del muchacho. La técnica es importante, le decía Rafael mientras vendaban sus manos, pero lo que realmente importa es lo que llevas aquí, y señalaba su corazón. El boxeo no es solo un deporte, es una forma de vida, una manera de sobrevivir, de demostrar que puedes superar cualquier obstáculo.
La mañana del combate, Julio despertó antes del amanecer. Su madre, Josefina, lo esperaba con un desayuno simple pero nutritivo: frijoles, tortillas de maíz y un café negro que le daría ese impulso adicional de energía. Sus hermanos menores lo miraban con una mezcla de admiración y nerviosismo, conscientes de que este momento podría cambiar el destino de toda la familia. El gimnasio local estaba abarrotado. Familias enteras, trabajadores, otros boxeadores amateur y curiosos se habían reunido para presenciar los combates de la noche. El ambiente vibraba con una energía eléctrica, una mezcla de expectativa y esperanza que se podía casi tocar. Su oponente era Manuel Rodríguez, un boxeador local 2 años mayor que Julio, con más experiencia y una reputación de ser un peleador duro y agresivo. Mientras se enfrentaban en el centro del ring, Julio pudo sentir la mirada intensa de Rafael, quien le había enseñado que la verdadera batalla se libraba primero en la mente. Los primeros rounds fueron una prueba de resistencia. Manuel atacaba con una potencia brutal, buscando intimidar a Julio con golpes directos que resonaban en el gimnasio. Cada impacto era como un martilleo que parecía querer romper no solo la defensa física de Julio, sino también su espíritu. Pero Julio había aprendido más que técnicas de boxeo con Rafael. Había aprendido a transformar el dolor en energía, la adversidad en motivación. Cada golpe que recibía lo hacía más fuerte, más determinado. Recordaba las palabras de su madre: hijo, tu fuerza no está solo en los músculos, sino en el corazón. En el tercer round, algo cambió dramáticamente. Manuel, confiado por su aparente ventaja, bajó la guardia por un instante. Fue ese milésimo de segundo que Julio necesitaba. Con una combinación de gancho de izquierda y un directo de derecha que Rafael le había enseñado meticulosamente, Julio conectó un golpe preciso que hizo tambalearse a su oponente. El público contuvo la respiración. Manuel cayó, aturdido, mientras el árbitro comenzaba la cuenta. Julio se mantenía en guardia, no celebraba aún, mostrando una madurez que iba más allá de sus años. Cuando Manuel no pudo levantarse antes del conteo de 10, el gimnasio estalló en vítores. Julio había ganado su primer combate amateur, pero para él significaba mucho más que una simple victoria, era una declaración de intenciones, una promesa cumplida a su familia de que podría cambiar su destino. María González, quien trabajaba como enfermera en el hospital local y había escuchado historias sobre este joven boxeador, estaba entre el público. Algo en la determinación de Julio, en su capacidad de transformar el dolor en triunfo, capturaría su atención esa noche, sin saber que años después se convertiría en su esposa y compañera de vida. Rafael lo abrazó después del combate, con lágrimas contenidas en los ojos. Este es solo el comienzo, le susurró al oído. Tu camino será largo, difícil, pero brillante. Esa noche, cuando Julio regresó a casa, su familia lo esperaba como un héroe. Las tortillas estaban calientes, la música tradicional sonaba suave, y por un momento, la pobreza parecía un recuerdo lejano. Había dado el primer paso hacia su leyenda. Sueños y sacrificios. La vida de Julio César Chávez comenzaba a transformarse con la velocidad de un rayo, pero cada victoria tenía un precio que se pagaba en moneda de sudor, lágrimas y noches de soledad. Los años de entrenamiento intenso lo habían convertido en una promesa del boxeo profesional, un joven que despertaba admiración no solo en su pequeño pueblo de Guadalupe, sino en todo México. Rafael Mendoza observaba el ascenso de su protegido con una mezcla de orgullo y una profunda preocupación que llevaba grabada en las arrugas de su rostro curtido. Cada mañana, antes de que el sol saliera sobre los campos de algodón, Julio ya estaba entrenando. Su rutina era implacable: largas horas de ejercicios, golpes contra el saco de boxeo que parecía ser su único confidente, carreras al amanecer que lo llevaban por los caminos polvorientos de Nuevo León. La familia de Julio vivía en una pequeña casa de adobe, con paredes que habían sido testigo de años de privaciones. Sus hermanos menores lo miraban como a un héroe, sus padres albergaban una esperanza que iba más allá de las posibilidades económicas. Cada vez que Julio ganaba un combate, era como si toda la familia respirara un poco más aliviada, como si cada golpe fuera una moneda de esperanza contra la pobreza que los había acompañado durante generaciones.
María González había comenzado a formar parte de su vida de manera más cercana. Enfermera de profesión, había sido testigo de la transformación de Julio no solo como boxeador, sino como ser humano. Lo veía llegar al hospital después de los entrenamientos, su cuerpo marcado por golpes y sacrificios, pero con los ojos más brillantes que nunca. No dejes que el boxeo te consuma, le decía María en las noches de descanso, preparándole ungüentos para los músculos adoloridos. Su voz era un bálsamo que contrarrestaba la dureza del entrenamiento, un recordatorio de que Julio era más que un boxeador, era un hijo, un hermano, un futuro esposo. Rafael entrenaba a Julio no solo en técnicas de boxeo, sino en la estrategia de la vida. Le contaba historias de grandes boxeadores, de peleas legendarias, pero también le hablaba de los peligros. El boxeo es un mundo cruel, le decía mientras vendaban sus manos. Aquí los sueños se construyen con golpes, pero también pueden destruirse en un segundo. Los sacrificios eran constantes. Julio perdía noches de convivencia familiar, momentos con sus hermanos, celebraciones. Su cuerpo se había convertido en una máquina de precisión, cada músculo entrenado para la batalla, cada movimiento calculado como una ecuación perfecta de fuerza y resistencia. Las primeras peleas profesionales llegaron como una tormenta. Cada combate era más que una simple pelea, era una declaración de intenciones, un grito de esperanza para su familia, para su comunidad. Rafael lo preparaba meticulosamente, estudiando a cada oponente como un general prepara una batalla. Los viajes comenzaron a ser más frecuentes. De Nuevo León a Ciudad de México, de ahí a ciudades fronterizas, luego a Estados Unidos. Cada lugar era un nuevo escenario para demostrar su talento, cada ring un lienzo donde pintaba su historia con puños de esperanza. María lo acompañaba en muchos de esos viajes. No como una simple espectadora, sino como su apoyo emocional, su ancla a la realidad. Cuando los golpes eran demasiado duros, cuando la presión parecía aplastar sus sueños, ella estaba ahí. Curaba sus heridas físicas y emocionales con la misma dedicación con la que atendía a sus pacientes en el hospital. Rafael guardaba un secreto que pesaba sobre él como una montaña. Su propia historia de boxeador frustrado, sus sueños rotos, sus batallas perdidas. Veía en Julio la oportunidad de redimirse, de completar un viaje que él no pudo terminar. Cada entrenamiento, cada consejo, cada palabra de aliento estaba cargada de ese deseo de reescribir su propia historia a través de su pupilo. Los años de entrenamiento habían transformado a Julio. Ya no era el muchacho flaco que trabajaba en los campos de algodón. Era un boxeador profesional, con músculos definidos como estatuas de bronce, con una técnica que combinaba la fuerza de un toro de lidia con la precisión de un cirujano. Pero el camino no era fácil. Las lesiones llegaban, los golpes dejaban marcas que iban más allá de lo físico. Noches de dolor, de dudas, de cuestionamientos sobre si todo el sacrificio valdría la pena. María era su luz en esos momentos, Rafael su guía, su familia su motor. Los combates se sucedían uno tras otro. Victorias que comenzaban a levantar su nombre, a hacer eco en los círculos del boxeo. Pero Julio nunca olvidaba de dónde venía. Cada triunfo era dedicado a su madre Josefina, a sus hermanos, a su comunidad. No boxeaba solo por él, boxeaba por todos aquellos que habían soñado y no habían podido ver sus sueños cumplidos. Rafael lo miraba y veía más que a un boxeador. Veía a un símbolo de esperanza, a un hijo que México necesitaba. Un joven capaz de transformar el dolor en gloria, la pobreza en leyenda. Y así, entre golpes y sueños, Julio César Chávez seguía escribiendo su historia. Una historia que iba mucho más allá de los rings, mucho más allá de los títulos. Una historia de resistencia, de amor, de sacrificio. El Campeonato Mundial. La noche del Campeonato Mundial se aproximaba como un huracán de expectativas, emociones y sueños contenidos. El Madison Square Garden de Nueva York se preparaba para uno de los combates más anticipados de la década, Julio César Chávez contra Carlos Hernández, una rivalidad que iba mucho más allá de los límites del ring. El peso de la historia se sentía en cada rincón. Miles de mexicanos habían viajado para apoyar a Julio,
banderas nacionales ondeaban como olas de orgullo, camisetas con su imagen se vendían por cientos. No era solo un combate de boxeo, era una batalla de representación nacional, de dignidad, de esperanza. Carlos Hernández era más que un simple rival. Representaba todo lo que Julio había tenido que superar: el desprecio, la discriminación, la idea de que un muchacho de un pequeño pueblo en Nuevo León no podía conquistar la gloria mundial. Alto, musculoso, con una técnica depurada y una arrogancia que lo precedía, Hernández había declarado semanas antes: Chávez es solo otro mexicano que viene a perder. Las semanas previas al combate habían sido una tormenta de preparación. Rafael Mendoza trabajaba con Julio día y noche, diseccionando cada movimiento de Hernández, preparando estrategias que iban más allá de la fuerza bruta. María lo acompañaba, preparando su cuerpo y su mente, curando no solo las heridas físicas, sino las emocionales. Este combate no es solo tuyo, le decía Rafael la noche anterior. Es de tu familia, de tu pueblo, de todos aquellos que han sido invisibles. Sus palabras resonaban como un antiguo canto de guerra, un eco de esperanza que atravesaba generaciones de lucha. El día del combate amaneció con una tensión eléctrica. Julio desayunó ligero, una rutina que había perfeccionado a lo largo de años. Sus movimientos eran precisos, su mirada más intensa que nunca. En sus ojos se reflejaba la determinación de años de trabajo, de sacrificios, de noches interminables de entrenamiento. Cuando entró al Madison Square Garden, el rugido del público era ensordecedor. Mexicanos y estadounidenses, aficionados al boxeo de todo el mundo, habían venido a presenciar lo que prometía ser un combate histórico. Las apuestas estaban divididas, pero la mayoría veía a Hernández como el favorito. El ring era un escenario sagrado esa noche. Cada esquina representaba más que un espacio físico, era un lienzo donde se pintaría una historia de superación, de orgullo nacional, de transformación. Los primeros rounds fueron una danza brutal de golpes y estrategia. Hernández llegaba con combinaciones rápidas, intentando dominar el ritmo del combate. Julio respondía con una defensa que había perfeccionado durante años, esquivando golpes con una gracia que desafiaba la física. María observaba desde las gradas, su corazón latiendo al ritmo de cada golpe. Rafael, con los puños apretados, analizaba cada movimiento como un general en medio de una batalla. La familia de Julio, reunida en un pequeño pueblo de Nuevo León, seguía el combate por televisión. Cada golpe era como si fuera dirigido directamente a sus propias esperanzas. Medio combate transcurrió como una guerra de desgaste. Hernández conectaba golpes certeros, Julio respondía con una resistencia que iba más allá de lo físico. Su cuerpo era un lienzo de dolor y determinación, cada golpe recibido parecía alimentar su fuego interior. En el séptimo round, algo cambió. Julio encontró un ritmo, una conexión con el ring que lo transformó. Sus golpes comenzaron a ser más precisos, más demoledores. Hernández, que hasta ese momento parecía invencible, comenzó a mostrar signos de fatiga. La multitud enloquecía. Cada golpe de Julio era más que un movimiento técnico, era un grito de esperanza, la voz de todos aquellos que habían sido marginados, que habían sido considerados menos por su origen, su clase social, su nacionalidad. Los últimos rounds fueron una demostración de voluntad. Julio recibía golpes que hubieran derribado a cualquier otro boxeador, pero seguía en pie. Su resistencia era legendaria, su espíritu inquebrantable. Hernández comenzaba a mostrar signos de desesperación, sus golpes perdían precisión, su confianza se desmoronaba. En el 12º y último round, el Madison Square Garden era un volcán de emociones. Julio atacó con una combinación que pasaría a la historia del boxeo. Un gancho de izquierda seguido de un directo de derecha que hizo tambalearse a Hernández. El árbitro comenzó la cuenta. Hernández no podía levantarse. La victoria era de Julio César Chávez. El rugido fue ensordecedor. Mexicanos lloraban de emoción, estadounidenses aplaudían la hazaña. Julio no celebraba con exceso. Su mirada era de profunda reflexión, como si comprendiera que esta victoria iba mucho más allá de un título mundial.
cuando levantaron su mano, no era solo un boxeador quien recibía el reconocimiento. Era la voz de un pueblo, el sueño de millones que veían en él su propia posibilidad de triunfo. María lo abrazó con lágrimas en los ojos. Rafael, con la voz quebrada, le susurró: «Lo lograste, hijo». Su familia, miles de kilómetros away, celebraba como si el triunfo fuera suyo. Julio César Chávez no solo había ganado un campeonato mundial. Había escrito una nueva página en la historia del boxeo, había transformado un sueño en realidad, había demostrado que los límites son solo construcciones que se pueden romper con determinación, trabajo y amor. Secretos y verdades. La noche era oscura, casi tan profunda como los secretos que Rafael Mendoza había guardado durante décadas. El gimnasio estaba vacío, iluminado apenas por una lámpara que proyectaba sombras largas contra las paredes de concreto. Julio César Chávez, campeón mundial, sentado frente a su entrenador, esperaba con una mezcla de paciencia y curiosidad. Rafael llevaba años preparándose para este momento. Sus manos, marcadas por años de boxeo y vida dura, temblaban ligeramente mientras servía 2 vasos de mezcal. El líquido ambarino brillaba bajo la luz tenue, testigo de una confesión que había estado reprimida durante demasiado tiempo. «Hijo», comenzó Rafael, su voz quebrada por el peso de la historia, «mi vida en el boxeo no fue lo que siempre te conté». El silencio era denso, casi tangible. Julio lo miraba con una intensidad que había aprendido en los rings del mundo, esa mirada que podía atravesar cualquier defensa. Rafael había sido, en su juventud, una promesa del boxeo mexicano. Sus golpes eran legendarios en los pequeños gimnasios de Sonora, su técnica admirada por entrenadores que veían en él el futuro del boxeo nacional. Pero una noche, un combate cambiaría para siempre el curso de su vida. Era 1962, en un ring de Hermosillo. Rafael peleaba por un título regional contra un boxeador local llamado Miguel Ángel Ramírez. La pelea había comenzado como cualquier otra, con la adrenalina típica de 2 púgiles dispuestos a todo. Pero en el cuarto round, algo salió terriblemente mal. Un golpe mal calculado, un momento de distracción, y Miguel Ángel cayó al ring. No se levantó. Los médicos llegaron rápidamente, pero era demasiado tarde. Una hemorragia cerebral había terminado con la vida del joven boxeador. «No fue mi intención», decía Rafael entre lágrimas, reviviendo ese momento. «Pero el mundo del boxeo es cruel. Fui declarado culpable de negligencia, mi licencia fue revocada. Mi sueño murió esa noche junto con Miguel Ángel». Julio escuchaba sin parpadear. Comprendía que cada golpe que había aprendido, cada técnica que Rafael le había enseñado, estaba impregnada de ese dolor, de ese secreto que lo había perseguido durante décadas. La vida de Rafael después de ese momento había sido una serie de trabajos ocasionales, entrenando boxeadores en gimnasios pequeños, sobreviviendo con la culpa como su única compañía. Hasta que conoció a Julio, un muchacho con un potencial que le recordaba a sí mismo en su juventud. «Te convertí en mi redención», confesó Rafael. «Cada golpe que entrenabas, cada victoria que conseguías, era como si estuviera pagando una deuda que nunca podré saldar completamente». María, que había escuchado la historia a medias, miraba a Rafael con una mezcla de compasión y comprensión. Ella, como enfermera, sabía que el dolor puede manifestarse de formas inexplicables, que la culpa puede ser un peso más pesado que cualquier carga física. Julio procesaba la información. Su entrenador, su mentor, su casi padre, no era el héroe invencible que había imaginado. Era un hombre roto, que había encontrado en él una forma de redención. «Quiero que termines lo que yo no pude», le había dicho Rafael tantas veces. Ahora esas palabras cobraban un significado completamente diferente. La revelación no cambiaba el amor y el respeto que Julio sentía por Rafael. Si algo había aprendido en el boxeo era que los verdaderos campeones no se definen por la perfección, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. María se acercó y tomó la mano de Rafael. «Lo que importa es lo que has hecho desde entonces», le dijo con suavidad. «Has formado a un campeón, no solo en el boxeo, sino en la vida».
Julio comprendía ahora por qué Rafael era tan meticuloso en su entrenamiento, tan obsesionado con la técnica, tan preocupado por cada movimiento. No era simplemente un entrenador buscando la perfección. Era un hombre intentando evitar que algo similar volviera a suceder. La confesión los unía de una manera más profunda. No era solo una relación de entrenador y boxeador o de mentor y pupilo. Era una conexión de almas heridas, de sueños rotos y reconstruidos, de esperanza renovada. Quiero que sepas, dijo Julio tomando la mano de Rafael, que cada victoria que he conseguido, la llevo también por Miguel Ángel. Que su memoria no se perderá. Que su historia no terminó esa noche en el ring. Las lágrimas de Rafael no eran solo de dolor. Eran de un perdón que había estado esperando durante décadas. Un perdón que venía no de afuera, sino de su propio corazón. La noche avanzaba, y con ella, una nueva comprensión. El boxeo, como la vida, no se trata solo de golpear. Se trata de resistir, de aprender, de transformar el dolor en algo más grande que uno mismo. Y en ese pequeño gimnasio, iluminado por una sola lámpara, 3 almas, Julio, Rafael y María, comprendieron que la verdadera victoria no está en el ring. Está en la capacidad de sanar, de perdonar, de seguir adelante. El combate final. La pelea contra Carlos Hernández sería más que un simple enfrentamiento boxístico. Era una batalla de voluntades, de historias de vida, de representación nacional que condensaría años de tensión, esperanza y determinación. El Madison Square Garden vibraba con una energía que trascendía los límites de un simple combate de boxeo. Para Julio César Chávez, este momento representaba el punto culminante de una vida de sacrificios. Cada golpe que había recibido en los campos de algodón, cada entrenamiento nocturno, cada lágrima de su madre, cada consejo de Rafael, cada momento de duda y esperanza, convergían en este preciso instante. Carlos Hernández no era solo un rival. Era la personificación de todos los obstáculos que Julio había tenido que superar. Alto, musculoso, con una técnica depurada y un desprecio evidente por los boxeadores mexicanos, representaba el sistema que siempre había intentado mantener a los jóvenes de pueblos pequeños como Julio lejos de la gloria. Los días previos al combate habían sido una montaña rusa de emociones. Rafael entrenaba a Julio con una intensidad que iba más allá de lo físico. Estudiaban cada movimiento de Hernández como si fuera una batalla estratégica, desmenuzando cada uno de sus combates anteriores, buscando la más mínima debilidad. María lo observaba con una mezcla de amor y preocupación. Como enfermera, conocía los riesgos del boxeo. Había visto demasiadas lesiones, demasiados sueños rotos. Pero en Julio veía algo diferente. Veía una fuerza que iba más allá de lo físico, una determinación que podía mover montañas. La mañana del combate, Julio despertó antes del amanecer. Su rutina era casi sagrada. Un desayuno ligero, ejercicios de estiramiento, una meditación que había aprendido de Rafael. No era solo un atleta preparándose para una pelea. Era un guerrero preparándose para una batalla que representaba mucho más que un título mundial. En el vestuario, Rafael le dio los últimos consejos. No eran solo instrucciones técnicas. Eran palabras cargadas de historia, de dolor, de esperanza. Recuerda, le dijo, apretando sus manos, no peleas solo por ti. Peleas por todos aquellos que han sido invisibles, por todos los que han sido subestimados. Cuando Julio entró al ring, el Madison Square Garden estalló en vítores. Miles de mexicanos habían viajado para apoyarlo, banderas nacionales ondeaban como olas de orgullo. No era solo un boxeador quien entraba al ring. Era la esperanza de un pueblo entero. Los primeros rounds fueron una danza brutal de golpes y estrategia. Hernández llegaba con combinaciones rápidas, intentando dominar el ritmo del combate. Julio respondía con una defensa que había perfeccionado durante años, esquivando golpes con una gracia que desafiaba la física. La familia de Julio, reunida en su pequeño pueblo de Guadalupe, seguía cada movimiento con el corazón en la garganta. Su madre Josefina, con las manos juntas en oración,
parecía estar librando la batalla junto a su hijo. Sus hermanos menores, con los ojos pegados a la pantalla, veían en Julio no solo un boxeador, sino un símbolo de esperanza. Medio combate transcurrió como una guerra de desgaste. Hernández conectaba golpes certeros, Julio respondía con una resistencia que iba más allá de lo físico. Su cuerpo era un lienzo de dolor y determinación, cada golpe recibido parecía alimentar su fuego interior. Rafael observaba cada movimiento con la intensidad de un general en medio de una batalla. Cada indicación, cada gesto, cada consejo era un susurro de años de experiencia, de dolor, de esperanza. No era solo un entrenador dirigiendo a su pupilo. Era un hombre redimiendo su propia historia a través de Julio. En el séptimo round, algo cambió dramáticamente. Julio encontró un ritmo, una conexión con el ring que lo transformó. Sus golpes comenzaron a ser más precisos, más demoledores. Hernández, que hasta ese momento parecía invencible, comenzó a mostrar signos de fatiga. La multitud enloquecía. Cada golpe de Julio era más que un movimiento técnico, era un grito de esperanza, la voz de todos aquellos que habían sido marginados, que habían sido considerados menos por su origen, su clase social, su nacionalidad. Los últimos rounds fueron una demostración de voluntad que trascendía lo físico. Julio recibía golpes que hubieran derribado a cualquier otro boxeador, pero seguía en pie. Su resistencia era legendaria, su espíritu inquebrantable. Hernández comenzaba a mostrar signos de desesperación, sus golpes perdían precisión, su confianza se desmoronaba. María, desde las gradas, sentía cada golpe como si fuera propio. No era solo la esposa de un boxeador. Era la guardiana de un sueño, la protectora de un espíritu que se negaba a ser doblegado. En el 12º y último round, el Madison Square Garden era un volcán de emociones. Julio atacó con una combinación que pasaría a la historia del boxeo. Un gancho de izquierda seguido de un directo de derecha que hizo tambalearse a Hernández. El árbitro comenzó la cuenta. Hernández no podía levantarse. La victoria era de Julio César Chávez. El rugido fue ensordecedor. Mexicanos lloraban de emoción, estadounidenses aplaudían la hazaña. Julio no celebraba con exceso. Su mirada era de profunda reflexión, como si comprendiera que esta victoria iba mucho más allá de un título mundial. Cuando levantaron su mano, no era solo un boxeador quien recibía el reconocimiento. Era la voz de un pueblo, el sueño de millones que veían en él su propia posibilidad de triunfo. Rafael lo abrazó con lágrimas en los ojos. María se unió al abrazo. No era un momento de celebración individual. Era la culminación de un viaje colectivo, de una historia de resistencia, de amor, de superación. Julio César Chávez no solo había ganado un campeonato mundial. Había escrito una nueva página en la historia del boxeo, había transformado un sueño en realidad, había demostrado que los límites son solo construcciones que se pueden romper con determinación, trabajo y amor. Y en ese momento, parado en el centro del ring del Madison Square Garden, Julio era más que un campeón. Era un símbolo de esperanza, la prueba viviente de que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad. La leyenda. El tiempo transcurría como un río manso, llevando consigo los recuerdos de una vida extraordinaria. Julio César Chávez, ya entrado en sus años de madurez, observaba el atardecer desde la terraza de su casa en Guadalupe, Nuevo León. El mismo paisaje que lo había visto nacer, que había sido testigo de sus primeros sueños, ahora lo acompañaba en la reflexión de su legado. Sus hijos entrenaban en el pequeño gimnasio familiar, un eco de su propia historia. Cada movimiento, cada golpe, cada respiración les había sido transmitida no solo como una técnica de boxeo, sino como una filosofía de vida. Rafael, nombrado en honor a su mentor, practicaba combinaciones con la misma determinación que su padre había mostrado décadas atrás. María, a su lado, lo miraba con el mismo amor de siempre. Los años habían pasado, pero su conexión seguía siendo tan intensa como el día en que se conocieron. Sus manos,
ahora marcadas por el tiempo, seguían entrelazadas como un símbolo de una historia de amor que había sobrevivido a los golpes más duros. ¿En qué piensas?, le preguntó María, su voz suave como un susurro. Julio sonrió. No era una sonrisa de nostalgia, sino de profunda gratitud. En el camino recorrido, respondió. En todos aquellos que creyeron en mí, antes de que yo mismo lo hiciera. Su mente viajó hacia atrás, a los campos de algodón de su juventud. Recordó a su madre Josefina, quien había fallecido años atrás, pero cuyo espíritu seguía siendo su mayor inspiración. Ella, que había criado a sus hijos con amor y determinación, que le había enseñado que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón. Rafael Mendoza, su entrenador, su padre adoptivo, ya no estaba físicamente. Pero su presencia seguía siendo tan fuerte como el día de su último entrenamiento. Julio había cumplido la promesa que le hiciera años atrás, terminar lo que Rafael no pudo, no solo en el boxeo, sino en la vida. El gimnasio familiar era más que un espacio de entrenamiento. Era un museo viviente de su historia. Fotos de sus combates más legendarios cubrían las paredes. Cada imagen contaba una historia de superación, de dolor transformado en triunfo. Sus hijos habían crecido bajo la sombra de su leyenda, pero Julio se había asegurado de que entendieran que la verdadera victoria no está en los títulos, sino en el camino recorrido. Les había enseñado que el boxeo era solo una metáfora de la vida, una constante lucha contra las adversidades, un constante levantarse después de cada caída. Carlos, su hijo mayor, había seguido un camino diferente. Había elegido la medicina, inspirado por María. Pero llevaba consigo la misma determinación que había caracterizado a su padre. Sus manos, ahora dedicadas a curar en lugar de golpear, seguían siendo un instrumento de transformación. La comunidad de Guadalupe lo había convertido en un símbolo. No era solo un campeón de boxeo. Era un ejemplo de que los sueños, sin importar cuán lejanos parezcan, pueden hacerse realidad con trabajo, determinación y amor. Julio había fundado una fundación que ayudaba a jóvenes de comunidades marginadas. Becas, programas de entrenamiento, apoyo psicológico. No era caridad. Era una forma de devolver todo lo que la vida le había dado, de crear oportunidades para aquellos que, como él, alguna vez fueron considerados invisibles. María lo observaba entrenar a los jóvenes del pueblo. Su mirada era diferente a la de un simple espectador. Era la mirada de alguien que había sido testigo de una transformación completa. De un muchacho flaco que trabajaba en los campos de algodón a un ícono mundial, y finalmente a un mentor que inspiraba a toda una generación. Por las noches, cuando el pueblo se dormía, Julio escribía. No era un libro de memorias al uso. Era un testimonio de vida, una carta para las generaciones futuras. Cada página era un mensaje de esperanza, una prueba de que los límites son solo construcciones mentales que pueden ser superadas. Rafael, su hijo menor, había elegido seguir sus pasos en el boxeo. Pero Julio le había enseñado que ser campeón va más allá de los títulos. Le había mostrado que la verdadera victoria está en mantener la integridad, en ser un ejemplo para los demás, en usar el talento no para la gloria personal, sino para transformar vidas. La comunidad lo seguía venerando. No como a una reliquia del pasado, sino como un símbolo vivo de lo que es posible cuando se combina talento con determinación. Escuelas, calles, gimnasios llevaban su nombre. Pero para Julio, el verdadero monumento no eran los nombres, sino las vidas que había logrado inspirar. Cuando el sol se ocultaba sobre Guadalupe, Julio miraba a sus hijos entrenar. No veía boxeadores. Veía sueños en movimiento, esperanzas transformándose en realidad. Cada golpe, cada movimiento, era un homenaje a su historia, a la historia de su familia, a la historia de un pueblo que se negaba a ser definido por sus limitaciones. María se acercó y lo abrazó. No necesitaban palabras. Su amor había sobrevivido a los golpes más duros, había sido su ancla en las tormentas más difíciles. Habían construido juntos algo más que una familia. Habían construido un legado. Gracias,
le susurró Julio al universo. No por los títulos, no por la fama. Gracias por la oportunidad de transformar un sueño en realidad, de demostrar que con amor, trabajo y determinación, cualquier límite puede ser superado. Y así, en ese pequeño pueblo de Nuevo León, Julio César Chávez seguía siendo más que una leyenda del boxeo. Era un símbolo de esperanza, la prueba viviente de que los sueños, sin importar cuán lejanos parezcan, pueden hacerse realidad.